Desde el furor de las profundidades, a partir de la división social y sexual del trabajo, el hombre no ha hecho más que introducir una diferencia entre él y la naturaleza, subordinar los objetos y medios presentes en función de su utilidad futura. Ese utilitarismo lo ha encerrado en sí, conduciéndolo a una alocada carrera entre crecimiento y productividad, buscando un supuesto horizonte trascendental que, persiguiéndolo, no lo deja descansar. Y la vida no es solamente una forma que se configura desde los límites de lo útil, sino especialmente una fuerza que se despliega, se derrocha y se da produciendo un excedente destinado a la destrucción. Tras el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, trazos típicos del momento de saturación que estamos viviendo conducen a proclamar por todas partes la palabra crisis. Pero de ese término se ha olvidado su etimología. Crisis quiere decir cambio y, como lo ha señalado Michel Maffesoli en su libro Apocalipse, cuya consigna ha sido el evento de la Sorbona del 12-12-12, el fin de un mundo no es el fin del mundo. A lo que asistimos en realidad hoy no es tanto al agotamiento de los grandes relatos como lo señalaba Jean-François Lyotard en su célebre Condición posmoderna, sino al desmoronamiento de un cierto horizonte de pensamiento que ha pretendido orientar teleológicamente al hombre y al cosmos, encerrándolos en una neurosis obsesiva de salvación. Dicho de otro modo, podríamos decir que ya casi nadie se quiere salvar, de la misma manera que las creencias en el más allá se evaporan en un mundo que nos confronta permanentemente desde el más acá, mientras los guardianes del orden se esfuerzan por censurar los excesos de la naciente posmodernidad. Aquí quiero recordar a Georges Bataille, particularmente evocando las nociones de dilapidación y de gasto improductivo, a fin de traer a colación el instante eterno de un acontecimiento que, pese a innumerables rituales fallidos, no se ha podido conjurar, el 11 de septiembre de 2001. A pesar de la liquidez, o mejor aún de la liquidación de numerosas instituciones sociales, el mundo contemporáneo participa de la invitación a redibujarse como un campo sin más reparos que su propia enunciación, un universo donde paradójicamente la risa, el erotismo y la poesía aparecen como experiencias ligadas al gasto, al momento que se resuelve en nada y designa el reino peligroso y milagroso del no saber, la posibilidad de otra soberanía donde divague una subjetividad más profunda. Desafortunadamente, entre el creer y el saber modernos se ha relegado el intuir, del mismo modo que el olfato fue desplazado inicialmente por el oído y, después de la invención de la fotografía, por la vista. No obstante, numerosas manifestaciones estéticas y políticas contemporáneas han vuelto a las profundidades de esos viejos sentidos donde el vientre digestivo y sexual nos invita a religarnos con esa parte oscura o del diablo que, siguiendo a Georges Bataille, podríamos llamar maldita, la cual encierra nuestra condición animal que al derrocharla impedimos que se bestialice. Antes que el economicismo consistente en enunciar que todo don implica un contradón, o que para devolver lo que nos dan se requiere de la acción del tiempo, yo sé y no quiero saber, que tú sabes y no quieres saber, que algún día me devolverás lo que te doy, renovadas figuras del potlatch recuperan hoy la exigencia del gasto improductivo como función social, así como para el autor de la literatura y el mal, de la pérdida positiva del gasto improductivo se derivan el honor, la nobleza y la jerarquía. Toda una constelación de valores significativos se manifiesta en la actualidad, invitándonos a pasar de una economía restringida, la cual solo considera las actividades humanas inscritas bajo el signo de la utilidad y de la escasez, la conservación y la ganancia, a una economía general que permita dar cuenta de las operaciones de pérdida y lujo, de derroche y de don.
Acceder a la función insubordinada del gasto libre debería ser uno de nuestros desafíos antropológicos. Ello implica descender al régimen nocturno de la imagen, donde la aventura se roza con el sacrificio, pues restituyendo al mundo profano del trabajo lo que el uso servil degradó y cosificó, se emprende la búsqueda de una intimidad perdida. Allí, en el éxtasis sacrificial de la noche oscura del alma, se abren las profundidades del mundo, se afirma una trascendencia que, al liberar una violencia sin restricciones, comunica la inmanencia del hombre en relación consigo mismo, con los demás y con el cosmos. Puesto que toda ganancia genera un excedente y dicho excedente vale la pena gastarlo, el derroche contemporáneo, a pesar de las quejas de tantos nostálgicos que dicen no tener con qué comprar y que sin embargo siguen gastando, dibuja la forma exterior que asumen las fuerzas destinadas a la dilapidación. Dichas fuerzas renuevan de múltiples formas hoy la parte maldita del hombre, ligada a la experiencia interior del mundo e invitándolo a armarse caballero.